Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a MOL TV. Hoy vamos a hablar sobre el lanzamiento de un libro llamado Derecho y Política de la Educación Superior Chilena, Evolución, Crisis y Reforma. Un trabajo que realiza un exhaustivo análisis de la evolución política y jurídica del sistema de educación chileno. Hoy conversaremos con su autor, José Julio León, vicerrector de Desarrollo y Aseguramiento de la Calidad de la Universidad Santo Tomás. ¿Cómo estás, José Julio? Bienvenido a MOL TV. Muy bien, Diego, muy buenas tardes. Bueno, para empezar sería interesante que nos pudiera contar un poco, a grandes rasgos, cuáles son los principales temas de su libro para la gente que nos está escuchando. Bueno, yo diría que el libro se puede leer desde tres perspectivas. Uno, desde la perspectiva de los estudios de educación superior. Si alguien está interesado en conocer con mayor detalle cómo está configurado nuestro sistema, cómo está regulado, por qué tiene características que lo hacen peculiar en el ámbito comparado, es decir, respecto a otros sistemas de educación superior. Dentro de eso destaco solo de entrada la principal característica es el alto componente privado que tiene nuestro sistema de educación superior en matrícula y en financiamiento. Una segunda perspectiva desde la cual puede resultar interesante es la perspectiva histórica. Desde ese punto de vista, yo analizo el desarrollo de nuestro sistema, incluso desde los antecedentes coloniales, pasando por la etapa fundacional y en cada uno de los ciclos constitucionales que ha tenido nuestra república. Y en tercer lugar, desde una perspectiva jurídica. Lo que yo intento abordar en el libro es el derecho de la educación superior, es decir, cómo se regulan las instituciones que componen el sistema de educación superior y cómo se han interpretado y cómo se están interpretando hoy los dos principales derechos que concurren y que a veces colisionan en este sistema, como son el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Bueno, recordemos que el miércoles pasado fue el lanzamiento oficial de su libro y en esa oportunidad María Olivia Ricart, la rectora nacional de la Universidad Santo Tomás, dijo que el libro es un aporte para los desafíos de la educación superior chilena. Me gustaría saber cuáles son esos desafíos y por qué su libro puede ser un aporte para ellos. Bueno, lo que yo diría en primer lugar, porque el libro concluye hablando fundamentalmente sobre la reforma, la gran reforma a la educación superior chilena, que fue uno de los tres proyectos emblemáticos de la expresidenta Bachelet, que intentaba darle un sello particular a su gobierno que consistía en dar garantía a los derechos sociales. Eh, y bueno, está por verse todavía si la reforma va a lograr consolidar un sistema, al menos en la educación superior, donde el derecho a la educación quede garantizado como un derecho social. Como yo digo en el libro, no basta con aprobar una ley para entender que se cambió la configuración del sistema. La ley todavía tiene que ser aplicada, ser implementada. Hay múltiples aspectos de la ley que todavía están incompletos, que todavía están en penumbras, que todavía están indeterminados, solo por dar un ejemplo, porque es el que está más próximo. La nueva Comisión Nacional de Acreditación tiene que aprobar y difundir a partir del próximo mes, en septiembre, los nuevos criterios y estándares conforme a los cuales van a ser evaluados a futuro las instituciones de educación superior. Bueno, para entender todas esas problemáticas que todavía están pendientes y que de algún modo van a marcar el desarrollo futuro del sistema, bien podría servir el libro. No digo que estén todas las recetas porque no tengo la bola de cristal para poder anticipar cómo se van a ir definiendo cada una de las políticas en el futuro. También lo digo allí, se suele hablar del Estado como si fuera un ente unitario y el Estado está compuesto por múltiples agencias y cada una de estas agencias, sobre todo los organismos colegiados, por muchas personas y todas ellas toman decisiones y las propias instituciones de educación superior, en Chile tenemos 144, nada menos, instituciones de educación superior también están tomando decisiones que van a ir configurando el desarrollo futuro del sistema. Mariana Elwin, que también fue parte del lanzamiento, dijo que su libro rompe algunos mitos sobre la educación superior. ¿Cuáles son esos mitos? Bueno, yo diría que desde el punto de vista histórico, una de las tesis principales del libro, no es la única, pero una de las principales,
es que en el debate de la Gran Reforma se instaló la idea de que nuestro sistema de educación superior estaba en crisis y de que esa crisis se derivaba fundamentalmente de que había sido modelado como un sistema de mercado sobre la base de dos leyes o un conjunto de leyes dictadas durante la dictadura militar, la reforma de 1981 y la LOCE, para de algunas generaciones no tan o menos jóvenes, digamos, la LOCE todavía sigue resonando como un elemento simbólico de nuestro sistema, del año 1990. Pues bien, lo que yo investigo y trato de mostrar en el libro es que buena parte de las características de nuestro sistema tienen raíces y tienen fundamentos muy anteriores a la reforma de la dictadura militar. En particular, la autonomía de las instituciones, la libertad de iniciativa privada, la libertad académica y la libertad de elección de los estudiantes, que son componentes que hacen o que contribuyen a que nuestro sistema tenga un componente privado tan importante, pero que no son fruto del diseño de un funcionario de la dictadura. ¿Y por qué ha ganado predominancia la idea de que la educación es un derecho social que el Estado debe proveer? ¿A qué se debe eso? Que usted mismo lo mencionó, que era uno de los mensajes con el que venían las reformas de Michelle Bachelet. ¿Por qué se está hablando de que es un derecho social? Bueno, yo partiría diciendo que esa disputa ideológica efectivamente el gobierno de la nueva mayoría la ganó. Y yo también comparto la idea de que hay una concepción fuerte de los derechos sociales en el sentido de que son más que declaraciones programáticas. ¿Eh? Cuando se instaló el derecho a la educación o el derecho a la salud en la Constitución de 1980, quienes redactaron esos artículos, se puede ver en las actas de la Comisión de Estudios de aquella época, pensaban que estas eran declaraciones programáticas. Y ponían al Estado de algún modo como un espectador o un regulador a distancia del desarrollo de estos sistemas. Bueno, esa concepción que yo llamo liberal conservadora de los derechos sociales no la comparto y yo creo que está derrotada, efectivamente. Ahora bien, dentro de la concepción, llamémosla igualitarista o progresista, que sostiene que los derechos sociales son relevantes en nuestro sistema democrático constitucional y que el Estado tiene deberes importantes que cumplir en esta materia, por así decirlo, hay dos subcorrientes. ¿Eh? Una que es la que de algún modo diseñó la reforma, sostiene que para que un derecho social sea tal, el servicio tiene que necesariamente ser gratuito para todos. Hablemos del sistema de salud o hablemos del sistema educacional o del sistema previsional. No es necesario que la persona contribuya cofinanciando este bien. Y desde otra perspectiva, que sería a la que yo adscribo, el derecho social es perfectamente complementario con mecanismos de mercado, en donde las personas, en función de sus recursos o quienes tengan recursos, puedan contribuir al financiamiento del bien y el Estado deba cumplir necesariamente un rol de asegurar igualdad de oportunidades para quienes no lo puedan financiar por sí mismos. ¿Se ha visto una simplificación en el debate de quienes ven la educación como un derecho social y los otros que lo ven como un bien de consumo? Bueno, efectivamente el debate se planteó en términos binarios y uno o era partidario de la educación como derecho social y tenía que adscribir a la gratuidad universal en educación superior, o de lo contrario uno era un neoliberal y un defensor del sistema de mercado. Yo creo que eso es una sobresimplificación, una falsa bifurcación, para ponerlo en términos de teoría de la argumentación, una falacia, porque los sistemas ideales sirven para analizar, ¿no es verdad? Los sistemas sociales, que son muy complejos, pero que muy rara vez se han dado en la práctica. Muy rara vez, digo. Porque sí, uno podría tener
un sistema fundamentalmente público y dirigido por el Estado como en Cuba, y uno puede ver el sistema chileno como un ejemplo de un sistema donde en algún momento el mercado tuvo un rol predominante en la coordinación del sistema. Pero en todo sistema existen mecanismos que uno podría adscribir a uno u otro modelo. Y ningún sistema, por lo menos no el sistema chileno, obedece al diseño de una sola persona o de un planificador que ha decidido cada uno de los rasgos o de las características que presenta ese sistema. Pero ¿cuánto ha afectado esta simplificación? Porque de todas formas mucha gente lo ve como un derecho social y otro como un bien de consumo. ¿De qué manera está afectando el desarrollo de la educación superior? Hay que partir aceptando que la educación superior tiene un componente de bien privado y tiene un componente de bien público. Hay profesiones que son absolutamente necesarias para el desarrollo del país, incluso la formación de científicos es absolutamente fundamental para el desarrollo del país. El desarrollo de innovaciones tecnológicas también es fundamental para el desarrollo del país, pero esto no obsta a que algunos de esos desarrollos o la formación profesional en algunas disciplinas genera una ventaja para la persona, ¿no verdad?, que desarrolla la investigación o que recibe el título profesional. Y entonces, esas personas que obtienen una ventaja, perfectamente posible y es perfectamente legítimo que también contribuyan al costo del financiamiento. Estoy pensando en lo que significa, por ejemplo, la formación de médicos o lo que decía antes, la formación de científicos o de tecnólogos que desarrollan nuevo conocimiento o tecnologías que se pueden aplicar al desarrollo productivo del país. En octubre se va a discutir en el plebiscito si va a haber o no una nueva constitución. ¿Cuáles son los principales temas que debe incluir una nueva constitución respecto a la educación? Bueno, de partida, una constitución, voy a partir por lo más general, tiene que contener normas que distribuyan el poder, es decir, normas que se refieran a los poderes del Estado, y hay un debate, no tiene que ver con el libro, pero que va a estar sobre la mesa, por ejemplo, si el Congreso debiera ser unicameral o bicameral, o si debiera existir, y eso sí, es un tema que toco tangencialmente en el libro, si debe existir una Corte Constitucional que controle las decisiones que adopta el Congreso y el respeto de las nuevas normas constitucionales o no. Yo creo que estos son temas de la mayor importancia y toda constitución tiene que contener también un conjunto de derechos y libertades que se le aseguran por igual a todas las personas que componen nuestra sociedad. Y dentro de esas están, como tú mencionabas, las del derecho a la educación, la libertad de enseñanza, que yo creo deberían estar consagradas, han estado en toda nuestra tradición republicana y han logrado convivir y han logrado equilibrarse mutuamente. Pero además, yo diría que hay otros dos derechos que son, se me ocurren más ahora, pero hay al menos dos que son relevantes. El derecho a la igualdad de oportunidades, el derecho a ser tratados como iguales ante la ley, el derecho a que las instituciones del Estado, pero también las instituciones de educación superior, no nos discriminen cuando toman decisiones, y por otro lado la libertad de trabajo, que tiene que ver con la posibilidad de elegir una carrera y optar a un determinado título técnico o profesional con el cual yo o cualquier persona, ¿no verdad?, comienza a configurar su propio proyecto de vida. Por último, para ir terminando, José Julio, ¿en qué puede contribuir su libro para el desarrollo de la educación superior? Bueno, como ya hemos comentado, creo yo que lo primero es entender que los sistemas, los subsistemas dentro de un país, se van configurando en el tiempo e involucran muchas instituciones y muchas personas. Cambiar por decreto un sistema usualmente no produce resultados o no produce los resultados queridos por el autor del decreto o de la ley en este caso. Es muy importante que, sobre todo para la educación superior, que es un sector muy sensible, afecta a 1.200.000 personas. Estamos hablando de aprox 1 millón de familias en nuestra sociedad. La política pública sea pensada cuidadosamente,
sea pensada desde los datos, desde la realidad, desde cómo está configurado nuestro sistema y sobre todo que se planteen claramente los objetivos y se elaboren diseños institucionales que puedan ser efectivos para cumplir con esos propósitos. El más importante de todos es asegurarle una educación superior de calidad a ese 1.200.000 estudiantes que hoy día están en la educación superior. José Julio León, vicerrector de Desarrollo y Aseguramiento de la Calidad de la Universidad Santo Tomás, muchísimas gracias por contarnos más detalles de su libro, que recordamos que se llama Derecho y Política de la Educación Superior Chilena, Evolución, Crisis y Reforma. Muchísimas gracias por este espacio, José Julio. Muchas gracias a ustedes y por la oportunidad. Y a ustedes los dejamos invitados a que sigan conectados a emol.com.